Hola a todos, este vídeo va a ser un poco diferente de lo que hacemos habitualmente. En un mundo donde todo funciona con baterías, la información que manejamos es bastante limitada. En particular, lo que ocurre con la batería, por ejemplo, y la temperatura, algo que nos afecta a los usuarios de dron y que no os quiero contar cómo afecta a los usuarios de vehículo eléctrico. Como tenemos instrumentación suficiente para hacer muchos ensayos, no voy a enrollarme mucho con la parte teórica y vamos a pasar a ver el ensayo de diferentes celdas de litio-ion y litio polímero con diferentes ratios de descarga y también con diferente temperatura. Sobre todo los usuarios de vehículo eléctrico se tienen que echar a temblar pensando lo que va a pasar cuando tengan que rodar con el coche en frío. Si ya las autonomías son catastróficas en condiciones normales, cuando el BMS tiene que calentar la batería, el desastre es mayúsculo y lo vais a poder ver en una batería, bueno, en varias baterías de litio-ion, y nosotros para la parte de drones pues lo haremos con una de litio polímero, que todavía el efecto es más acusado. Así que nos vamos a uno de los equipos que tenemos, el chiquitín para celdas, y luego ya iré desarrollando el vídeo de forma que no sea muy pesado. La instrumentación que voy a usar para hacer las pruebas es esta que veis aquí. Aquí en primer lugar hay un interface que se conecta con el cargador, porque se pueden hacer ensayos de carga y de descarga. Bueno, hay dos conexiones USB con el PC y este es el analizador de baterías, que admite una carga máxima de 500 vatios. Para una celda individual es más que suficiente porque te permite sacar 25 amperios. Bueno, pues el esquema de conexión, lo tenéis aquí en la parte de abajo, es muy sencillo. El cargador entra en el interface, del interface sale hacia el CBA, que es el dispositivo que tenéis aquí, y la batería va metida en medio. De hecho, la conexión de la batería, vamos a ensayar principalmente esta batería de Panasonic, que es una batería de 3000 mAh. Bueno, pues la conexión es tan chorras como hacer esto. Y el interface con el cargador, enciendes el cargador y una vez que le das al test te lo conecta para la carga de la batería. Lo que puedes ver en pantalla son todo tipo de gráficos. Ahí lo podéis ver, puede ser un ensayo de carga, ver un perfil, un ensayo de descarga. Aquí se fija la duración, lo que quieres que te pinte, el tipo de batería, la tensión mínima, la tensión máxima, bueno, todos los parámetros de la descarga. Aquí podemos ver la sostenibilidad de las baterías de litio. Bueno, aquí tenéis una espectrometría de masas para que os hagáis una idea de lo que nos podemos comer de residuos cuando se recicla una batería de litio. Esta es la espectrometría de masas, pues aquí tenemos litio, aluminio, fósforo, cloro, cobalto, níquel, cobre, bueno, boro, sodio, magnesio, potasio, titanio, vanadio, cromo otra vez, hierro, zinc, arsénico, estroncio, circonio, molibdeno, hafnio, bario. Esto es lo que provoca que haya una combustión prácticamente, entre ellos el cromo. Bueno, y en las trazas pues tenemos hasta torio, talio, plomo, cadmio, estaño, rubidio, escandio. Bueno, todos estos aditivos son los que permiten tener más movilidad a los iones de litio y son un auténtico desastre. En cuanto a material, pues aquí tenéis los cátodos de cobre, los ánodos de aluminio cubiertos de grafito con el electrolito en medio, la membrana separadora. Las de litio polímero tienen el componente plástico con el líquido normalmente de carácter bastante ácido que contiene flúor, y el resultado es que sí es posible reciclar. De hecho, ya hay una empresa en España que recicla, tritura y por separación obtiene el cobre, obtiene el aluminio, aprovecha la energía de la batería descargándola
pero el electrolito que lleva litio, que se llama black mass, no permite obtener carbonato de litio grado batería. El litio es irrecuperable, se pueden recuperar subproductos de litio, con lo que cuando acabemos el litio estamos igual de mal que cuando acabemos con el petróleo. Y luego hay otro problema, el proceso de reciclado, que ya os digo que ya hay un emprendedor español que tiene una de las fábricas más avanzadas en reciclado. El problema es que el cobre que sale de aquí y el aluminio que sale de aquí tienen que salir a precio de mercado. Y el precio de mercado de los metales, si estáis un poco informados, lo fijan, como ya os podéis imaginar, los chinos. Si el Estado no mete dinero en el reciclado para que el cobre que sale de este proceso de separación que este hombre hace sin productos químicos, no lo va a poder vender y no va a recuperar nunca la inversión. Con lo que los problemas ya veis que son realmente serios. Lo primero que vamos a ver es una familia de curvas de descarga, que es difícil que encontréis algunas si buscáis en la red. Bueno, pues en este caso se trata de las curvas de descarga a diferente ratio de corriente de una celda Panasonic de litio-ion, en concreto litio-níquel, manganeso, cobalto, que son las que se utilizan en automoción, formato como veis aquí 18650, 18 milímetros de diámetro, 650 milímetros de alto, con una corriente máxima de 10 amperios según el catálogo del fabricante y descargada a 10 amperios, 5, la B5, el azul 2,5, 1,25 y 0,5 amperios. Bueno, pues primera cuestión es ver el comportamiento que tiene la celda y la forma que tiene la curva. Las baterías de litio-ion no se cargan hasta 4,2, se cargan hasta 4,1 o 4,15 como mucho. Y luego la curva de descarga tiene una pendiente más pronunciada que la que vais a encontrar en litio polímero. Eso os pondré una diapositiva más adelante. En las de litio polímero hay una caída desde los 4,2, más o menos curvada, y que luego se mantiene en 3,7 por aquí. Aquí tenemos, si pincho en esta, pues aquí tenemos 3,5. Bueno, pues a partir de aquí, que son, a partir de aquí 3,7, permanecería en línea recta. Seguiría este trocito de recta que hace aquí, lo seguirían manteniendo hasta el final, donde decaerían. Eso lo hacen las de litio polímero. Precisamente por eso, las de litio-ion, aunque tienen una durabilidad muchísimo más alta, tienen menos aplicación en el caso de drones. Aparecen en algunos drones grandes, como algunos que fabrica Drone Tools, y en drones de cargas donde la gente este decrecimiento en la tensión lo compensa metiendo una unidad más de litio-ion. Bueno, pues ahora vamos a razonar si el comportamiento que tiene esta celda es lógico o no. Cuando un fabricante te dice que una batería es de capacidad 3000 mAh, o sea, 3 amperios hora, se suele suponer, o sea, se debe suponer que esos 3 amperios los entrega cuando la descargas a 3 amperios, es decir, cuando la descargas durante una hora. Si una batería de 3000 mAh le saco 3000 mAh, debería entregarme 3000. Bueno, aquí vais a notar una discrepancia. Y la primera discrepancia es que yo no descargo hasta el límite, hasta agotar la batería completamente. No, me quedo en 3,1. La tensión final, ¿veis? Mismamente en esta etiqueta de aquí,
son 3,1. Está hecho así para no dañar la batería. De hecho, mi propio instrumento de medida me indicaba que no bajase de los 3,1 voltios. Como los ensayos además están hechos cargando, esperando que enfríe, descargando, cargando, esperando que enfríe, descargando, pues hombre, no era cuestión tampoco de someterla ahí al tercer grado y degradarla durante la generación de la familia de curvas. Bueno, aclarado que me va a dar un poco menos porque estoy quedándome en 3,1 y que las baterías tienen cierta dispersión en la fabricación, aunque habitualmente suelen darte un poco más de lo que prometen. El fabricante se cura en salud y en el control de calidad consigue que le den un poco más que la mínima que ellos te dan. Y también es cierto que este tipo de batería te pone 3 valores de capacidad. Te dice capacidad mínima, capacidad típica y capacidad máxima. No se puede fabricar una batería con la certidumbre de qué capacidad va a tener. La mínima es la que cumplen siempre del control de calidad. La típica es la que tienen típicamente y la máxima es la máxima que te puedes encontrar si tienes suerte. No os abro el datasheet de la celda porque prolongaría el vídeo mucho. Bueno, vamos a la descarga a 3 amperios, que es esta que tenemos aquí. Bueno, pues os fijáis aquí en la, aquí en el punto final, en la descarga a 3 amperios, que esta no tiene etiqueta. Voy a quitar esta. Si me voy a esta, la etiqueta me pone 2692. Me estoy quedando en un 94% de los 3000 que en teoría me tendría que dar. Bueno, pues eso ya sabéis que tiene que ver con que tampoco la estoy descargando hasta el límite. Todavía me faltaba por bajar 0,1 voltios y continuar esta curvita pues desde aquí hasta el punto donde llega a 3, que ya me daría pues casi con toda seguridad los 3000 o por lo menos la capacidad mínima que viene en la hoja de características. Vamos a ver ahora el resto si es coherente. Voy a poner la etiqueta aquí. Bueno, esto es lo que descargó a C. Pues si me voy, por ejemplo, al caso de los 5 amperios, calcular cuánto me va a descargar, que es otra cosa que os quería enseñar, es una cosa muy sencilla. Cogemos la calculadora, pero vamos, es un poco de tontos, ¿no? Porque hay una relación más o menos lineal. Cuando descargo a 5 amperios, lo que estoy haciendo es descargar a, si divido 5 entre 3, descargo a 1,66 C. ¿Qué capacidad debo esperar a 1,66? Hombre, pues si a 3 amperios, que es un C, le toca 3000, a 1,66 le toca X. Pues esa X es calcular el inverso y multiplicar por 3000. Uy, por 3000. 1800, bueno, pues si nos vamos aquí, cumple perfectamente y me dio 1994. Incluso si me voy aquí, que lo podemos revisar también, voy a marcar el punto y anotamos este. Aquí estoy descargando a 10 amperios. Tardó solamente 6,9 minutos y no calentó prácticamente nada. La batería es muy buena. Bueno, pues repito el cálculo. Y ocurre lo mismo. 10 entre 3. Estoy descargando a 3,33 C. Bueno, pues si le hago la inversa y multiplico por 3000, me debería haber dado 900 y me está dando 1114. O sea que esa relación más o menos lineal y respecto de la capacidad se cumple. Con esto ya lo que habéis visto es
que conforme voy modificando la corriente, la capacidad de la batería va decayendo. Ahora surge una pregunta. Cuando descargué a 10 amperios y llegué aquí, ¿realmente la batería descargó todo? Porque yo estoy diciendo que la batería es de 3000. Y lo que veo es que me descargó, lo tenéis aquí arriba, 1143. ¿Qué pasó con el resto? ¿A dónde se fue el resto de la energía? Bueno, pues eso lo vemos ahora a continuación en otro test. Aquí tenemos dos gráficos. En primer lugar, lo que hice fue descargar la batería que estaba plenamente cargada a 10 amperios. Como podéis ver, cuando llegó a 3,1 nos había entregado solamente 436 0,436 amperios hora, 436 miliamperios hora. Claro, llegó a 3,1 y la pregunta es, ¿y el resto de la energía que almacenaba, dónde está? Bueno, pues inmediatamente salió de aquí, la volví a colocar y le pedí ahora una descarga a 0,5 amperios. Y fijaos toda la energía que me descargó. Se estuvo descargando, pues nada menos que, si pinchamos aquí, 283 minutos y descargó 2362, que si lo sumáis a los 436 nos salen los 3000 de la batería. Entonces el pensamiento que viene a la cabeza de uno es, ¿pero cómo es posible? Si yo cuando monto algo en un dron y me salta el salvalipos, el avisador de que la tensión de batería es muy baja, ya la doy por completamente descargada. Pues no está descargada. Lo que ocurre es que la resistencia interna de la batería, que lo vamos a ver ahora, pesa bastante y cuando la descarga es muy grande, hay una caída de tensión interna que nos baja la tensión de salida de la batería hasta el punto donde cortamos, pero la energía sigue estando dentro. No voy a entrar en mucho detalle porque esto es bastante más complejo de cómo lo voy a contar. Pero vamos a ir a un circuito muy elemental. La forma de representar una batería de litio-ion o de litio polímero o de la composición química que queráis es poner una batería ideal que tiene la tensión de salida de esa celda, pues en el caso del litio polímero o litio-ion podemos poner 4,2 o 4,1 y en el caso de níquel metal hidruro o níquel cadmio plenamente cargada podemos poner 1,4 o 1,2, que sería la nominal, y luego una resistencia interna. SOC es en inglés estado de carga. Bueno, pues en este caso tengo la batería sin conectar a nada y lo que indica esta formulilla es que la tensión que depende del estado de carga son 4,2 menos una constante por D que marca el nivel de descarga. Para no liarnos, esta está completamente cargada, la D vale 0, la tengo abierta, no tengo nada conectado a ella, voy con un multímetro, es la pila que visteis antes de 18650, pincho y tengo 4,2 voltios. Pero ¿qué ocurre cuando la pila está conectada al analizador de baterías o está alimentando lo que queramos? El motor de un vehículo, el motor que mueve la hélice de un dron, cuando empieza a salir corriente de ella. Bueno, pues cuando empieza a salir corriente de ella, lo que ocurre es esto. Tengo mi pila ideal de 4,2 voltios, que no es exactamente ideal, sino que va a ir cambiando también, una corriente circulando por lo que estoy alimentando y aquí aparece el problema. Ley de Ohm. Circula una corriente por esa resistencia que deberíamos llamar mejor impedancia, pero que podemos quedarnos con que es una resistencia, y aquí me invento que la caída de tensión es de 0,2 voltios, por poner el ejemplo. Entonces ya no tengo 4,2, ya tengo 4. Conforme la corriente que voy poniendo aquí es más alta, más caída de tensión hay en la resistencia interna, hasta el punto de lo que visteis antes era
una corriente muy grande con una resistencia interna razonable, pero relativamente elevada, y todo lo que ocurría era que caía tensión aquí. Y esa caída de tensión suele aparecer como un enorme calentamiento en la batería, que para la celda de Panasonic no ocurrió. Bueno, pues cuanto menor es la resistencia interna de la batería, bien por su calidad, bien porque durante el envejecimiento, en algunos casos, no en todos, la resistencia interna sube, menor será la caída de tensión y por tanto más tensión dispondré para mi sistema de propulsión, pero que al sacarle corriente la tensión caiga no quiere decir que haya consumido la energía, porque consumir la energía que tiene la batería implica mover los iones de litio de un sitio al sitio contrario, y los iones de litio que salieron en la curvita roja de antes eran muy pocos, eran los correspondientes a 436 mAh. Cuando dejé de sacar mucha corriente y dejó de caer mucha tensión en la resistencia interna, es cuando pude ir poco a poco recuperando esos iones de litio y moviéndolos del cátodo al ánodo o del ánodo al cátodo según que estemos cargando o descargando la batería. Bueno, pues esto se puede ver, esto ya está en algún otro vídeo, en baterías muy grandes. Ensayamos ya baterías como esta Statu Gensace de última generación y comprobamos que aunque prometen una capacidad de descarga de 15C, es absolutamente imposible trabajar con ellas por encima de 5C porque la temperatura que alcanzaban era de 80-90 grados. Vais a ver la curva de descarga ahora y lo vais a entender enseguida. Esta es una descarga ya hecha con equipo más potente, donde estamos descargando a 90 amperios, una batería de 6S. Pues ya veis que en el momento en que le aplicamos la corriente, la tensión nos cae de 26 voltios a poco más o menos 23. También podéis ver que en la de litio polímero se mantiene en el entorno de 3,7. 3,7 está por aquí, prácticamente constante, hasta que finalmente viene el declive y no tiene la pendiente que tienen las de litio-ion. ¿Cómo puedo saber qué resistencia interna tenía esta batería? Que además teníamos los datos del fabricante. Justo cuando le pego el chute inicial, que no hay prácticamente circulación, movimiento de iones de litio, justo cuando cierro, en este instante tengo una caída de tensión de 2,5 voltios y la corriente son 90 amperios. Bueno, pues si divido la tensión que cayó entre 90, me salen 27 miliohmios. Bueno, pues lo que nos daba el fabricante era una resistencia interna global de la batería de ese orden. Resistencia que se dice medida en continuo. Y aquí tenéis la energía descargada. Bueno, pues estamos en un entorno correcto, descargando hasta el límite y agotándola. Pues aquí tenemos 16 amperios hora. La batería que teníamos antes era una batería de 18. Bueno, pues descargando al máximo absoluto nos ponemos cerca de los 18. Y aquí tenemos la temperatura que alcanzó a 90 amperios. Pues en 90 amperios la temperatura final ya era de 63, el límite tolerable. En este gráfico vamos a ver la influencia de la temperatura, aunque luego cuando os coja la hoja de características de la celda vais a quedar todavía más sorprendidos. La gráfica en azul es una gráfica que obtuve calentando la celda exteriormente a 30 grados aproximadamente. Ponerla un poco por encima de la temperatura ambiente. Fijaos, mientras se va enfriando, porque no tengo forma de hacer el ensayo y mantener la celda caliente, pues hasta aquí el nivel de tensión tan elevado que tiene. La temperatura, aunque las machaca, si trabajan en la descarga calentándose, empeora la vida útil, pero en cambio
fijaos aquí que subí la temperatura a 10 grados sobre la temperatura ambiente, como tengo mucha más tensión. Si no se hubiera enfriado, la curva hubiera continuado la trayectoria recta y habríamos terminado por aquí. Si hubiera tenido una manta térmica o la hubiera tenido metida dentro de un horno. Bueno, la que tengo en este caso en verde. En verde lo que ocurre es que cogí la celda, la envolví en una bolsa de frío y sujeté la bolsa de frío con unas bridas. Claro, la temperatura que me daba inicial la sonda, que estaba en contacto con la bolsa de frío, era de menos 7 grados. Obviamente esa es la temperatura de la sonda tocando este gel azul. La batería no está a menos 7 grados, pero ya veis el valle que se formó aquí, cómo cayó una barbaridad. Luego ya intenté, porque yo no tengo una cámara térmica, la tienen los compañeros de electrónica, hacer un ensayo un poquitín más ajustado, que es el que tenéis en color, dejadme mirar, en este color oscuro. En este color oscuro lo que ocurrió fue que metí la celda en la nevera en un compartimento que está a 0 grados para enfriar bebidas, la tuve 24 horas a 0 grados, pero claro, desde que me la llevé desde casa al laboratorio, pues el efecto fue más o menos el mismo, pero ya veis que como estaba fría, bueno, pues se comportó de una forma muy similar. Obviamente la capacidad global se reduce, pero lo peor es que se reduce la tensión. Y me queda la curva de referencia, que sería la curva roja, que estaría la batería en una descarga normal a temperatura ambiente a 20 grados. Bueno, en definitiva, ¿qué ocurre cuando la batería está en un ambiente cálido? No es bueno para ella, que es el caso de los 30 grados, trabajar a temperaturas elevadas, tanto si la causa generadora del calor es interna como si es externa, pero tengo un poco más de capacidad de entregar corriente. En cuanto se enfría, la capacidad de entregar corriente y la tensión cae porque sube la resistencia interna. De hecho, podéis asumir la temperatura como una medición de cuánto se mueven los átomos dentro del material. Si en una reacción de descarga estoy moviendo iones de litio de un electrodo hacia otro, pues lógicamente la temperatura elevada moviliza con facilidad esos iones. A temperatura muy baja, la movilidad de los iones es bajísima. En las baterías de dron, por ejemplo en los Matrix, hay un calefactor para calentar la batería. En las baterías de vehículo, pues tenéis un BMS que se encarga de refrigerar o hacer lo que tenga que hacer para poder rodar. Pero cuando veáis la curva de 0 grados manteniendo a 0 grados la batería, ya podéis estimar qué autonomía vais a tener y cómo se va a poner el BMS del vehículo para que podáis rodar. Lo que tenéis aquí son las dos curvas de la carga de la batería Panasonic. Estas dos curvas son extrapolables a cualquier batería de litio-ion, de litio polímero o a la batería de un vehículo. La única diferencia es que la de un vehículo o una de litio polímero tiene más celdas y va a cambiar únicamente la tensión. Aquí es interesante cogerlo solo con una para ver cómo se comporta todo el ciclo de carga, que tiene dos regiones. Lo que está pintado con la raya de puntitos, esto que tenéis aquí, es la corriente. Yo le pedí a la batería que se cargase con una corriente de 3 amperios, que veréis más adelante que es más de lo que el fabricante recomienda para una carga estándar. Bueno, pues la corriente sube muy rápido a 4 amperios y se mantiene durante un periodo de tiempo constante. Este periodo de tiempo que se mantiene constante es lo que llamamos el ciclo de carga a corriente constante de la batería, que como podéis ver, si lo llevo justo al extremo,
ese ciclo de corriente constante se para cuando estoy en 4 voltios. Bueno, 3,981. Entonces, celda de litio-ion, celda de litio polímero, ciclo de carga, corriente constante, hasta que cada celda llega a 4 voltios. Una vez que llega a 4 voltios, que aquí tenemos la tensión en 3,974, para completar la carga, lo que hacemos es ir regulando la corriente, ir bajándola, ir bajándola, ir bajándola, ir bajándola, hasta que cada celda se llega a 4,2. En este caso, a 4,15, que es lo que yo le programé. Le programé 4,15 para no meterle 4,2, que me parecía mucho. Va reduciendo la corriente. Y la pregunta que os podéis hacer es ¿hasta qué punto reduce la corriente? Bueno, eso lo decide el cargador, pero este valor suele estar en el entorno de la capacidad de la batería partido por 10. Esta era de 3000, pues en torno a 0,3, pues veis que corta en 0,4. Cuando llega a 0,4 cortó. Cosas importantes. Si en el cargador seleccionáis carga rápida, que ojo, carga rápida no es la carga rápida de un cargador de vehículo, lo que os hace el cargador es llegar hasta este punto. Y toda esta parte de tensión constante, que fijaos, carga rápida la hacemos en 30 y pico minutos y luego tendríamos que llegar para completar hasta prácticamente 80 minutos, 79,6, nos comemos todo esto, pero la batería la dejamos con un poco menos de capacidad. Podemos perder tranquilamente un 10% de capacidad. Ahora con las baterías nuevas la zona de tensión constante es cada vez más corta, precisamente para cortar el ciclo. Pero un 10% de capacidad lo pierdes si escoges la carga exclusivamente en el periodo de corriente constante. Y ahora la carga rápida de los cargadores de vehículo consiste en meter una corriente mucho más elevada. Si yo pongo una corriente mucho más elevada, la tensión de la batería crece mucho más rápido y este ciclo se me acorta. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hago una carga rápida, estoy metiéndole a la batería una corriente. Ya os digo que ya veréis lo que es carga estándar según el fabricante, una corriente muy elevada y la batería se calienta y tiene que actuar el BMS a refrigerármela. Y eso lo que provoca es una reducción en el tiempo de vida útil. Por tanto, tanto en vehículo eléctrico como en batería del LiPo como en batería de litio-ion, lo que conviene es cargar con corrientes bajas. Si no tienes prisa por tener la batería cargada, pues en el caso del coche haces carga nocturna y lo tienes 12 horas cargando. En el caso del dron, pues le pones una corriente de carga que sea la mitad de la capacidad. En la mitad de la capacidad sabéis que no estáis degradando la batería absolutamente nada. Vamos a revisar muy rápido lo que nos indica el fabricante. Fijaos que hay una discrepancia respecto de lo que os dije. Capacidad nominal 3200, capacidad mínima 3250, capacidad típica 3350. Diréis, pero eso no concuerda con lo que te salió a ti. Claro que no concuerda porque todas las curvas que el fabricante da de descarga la batería hasta 2,5. O sea, hay que entender que esta batería debería descargar hasta 2,5 sin dañarse. Un dato muy importante. Corriente de carga. La corriente de carga que define como estándar son 1,6 amperios. Eso quiere decir que si trasladamos esto a un coche, la corriente de carga estándar sería la mitad de la capacidad. Sería una carga de bastante más de 2 horas. Cuando el fabricante ya te define de 4 horas, porque la carga hasta el límite absoluto donde ya no le entra ni una milésima más de corriente. Pero bueno, con 1,6 estamos por encima de las 2 horas de carga. Las cargas rápidas, nos pongamos como nos pongamos, en los cargadores donde metes en una batería de 50 kilovatios, 50 kilovatios hora, le metéis 150
pues estáis cargando al triple de la capacidad, lo que implica una corriente muy elevada y por tanto un daño a la batería. Eso si el BMS permite hacerlo porque la batería no venga caliente de rodar. Bueno, las dimensiones 18, 65,3, la densidad energética es muy alta, 243 vatios hora por kilo. Lo máximo que vais a encontrar en el mercado son unas litio polímero que vende Fostec FPV que están en torno a 300, tienen un poquitín más, o sea que la batería es realmente buena. Y ahora aquí empezamos a ver lo mismo que lo que hice yo, pero aquí podéis ver lo que ellos descargan. Tenemos tres condiciones de descarga. Cargaron hasta 4,2, que yo cargué hasta 4,1, que es más. Cargan corriente constante, tensión constante y cortan a 2,5 voltios. Fijaos, cortando a 2,5 voltios. Entonces, en este caso están descargando a 6 amperios, que no es mucho pedirle, porque en teoría descargaría hasta 10, a 3.250 amperios, que es asumir que estás descargando a C y te tiene que entregar C, bueno, pues te entrega C, evidentemente, y a 650 miliamperios que, bueno, pues te entregó más o menos lo mismo, un poquitín más de la C. Pero ya veis que aquí descargan hasta 2,5 voltios. Que el propio equipo de medida, como os dije, me decía que era un exceso. Vamos ahora a la temperatura. Ya veis que concuerda perfectamente con lo que yo había hecho. Ellos descargan en una cámara térmica a menos 10. A menos 10 la tensión es un desastre. Cae a 3,3 voltios y se mantiene por debajo de 3,5 en todo el proceso de descarga. Pero ya cuando descargan a cero, aquí tenéis el valle que yo os pintaba y como se mantiene la temperatura a cero, mirad el salto que hay entre esta y la de 25. Aquí estamos siempre, a partir de este punto estamos por debajo de 3,5. Bueno, pues hay una buena diferencia entre esta curva de descarga a 0 grados, que 0 grados no es decir ninguna barbaridad para una batería de un coche que esté en Teruel a menos 15 puesto en la calle, aunque tenga aislante, y la pérdida de carga es importante. En ese caso, el circuito de control de la batería utiliza diferentes métodos. Te puede meter desde agua caliente hasta PCMS, que son elementos que cambian de fase, etilenglicol. Bueno, tiene que calentarla o hacer un control muy estricto del equilibrado de las celdas y indicarte una autonomía muy reducida. Y aquí tenéis la batería sobrecalentada hasta 60, a 45, bueno, tenéis 25, 45 y 60. Y como veis, con la batería más caliente tenemos más movilidad de los iones y efectivamente hay un poquitín más de rendimiento, pero no es la opción normal. La opción normal es que la batería trabaje en el entorno de esos 20-25 grados. Y esta última es la más alarmante de todas. Bueno, esto es el ciclo de carga que ya vimos. Y esta última es la vida útil. Claro, hay que tener en cuenta que esta vida útil está calculada haciendo esas descargas tan profundas. Y también es cierto que descargar hasta 2,5 daña más que cargar con carga rápida. Pero fijaos, aquí tenemos una capacidad de 3.500 miliamperios hora y después de 300 ciclos tenemos 3.000. Es que nos cayó un 18% con 300 ciclos trabajando de esta manera y la estamos cargando con una corriente muy, muy chiquitina. Estos son cargas muy lentas y descargas muy profundas. Bueno, pues si ahora lo extrapoláis a vuestro coche eléctrico, lo que tenéis que pensar es: voy a hacer descargas muy poco profundas, porque el funcionamiento normal de un vehículo eléctrico es ni siquiera cargar al 100%,
quedarte en el entorno del 80-90% de la capacidad y descargar dejando un remanente del 10% como mínimo. No voy a hacer descargas profundas, pero si hago cargas muy rápidas porque ruedo mucho con él, pues voy a tener un envejecimiento de este estilo. Hombre, pensar que trabajando en ese rango 10-80 y con carga lenta podemos subir un orden de magnitud y llegar a 3000 ciclos, pues quizás no sea inviable. Pero en el fondo lo que tenéis que pensar es que la batería del vehículo, solo por estar estacionado con el tiempo, pierde, según quien lo diga, entre 0,8 y 1 y pico por ciento de capacidad anual. La batería se da por agotada, por cierto, que no os lo había comentado, cuando la pérdida de capacidad es del 20% o más. Entonces con esto ya podéis extrapolar que la batería os va a durar lo que dura la garantía del coche. Digo durar entre comillas. Es decir, que lo que dura la garantía de la batería es el momento donde ya perdió aproximadamente un 20% de capacidad. Tanto más cuantas más cargas rápidas le hayáis metido.